tiene otra situación problemática en materia fiscal, porque la prescripción, ¿qué es lo que prescribe? Y el propio código lo dice en el 146, en materia fiscal lo que prescribe es el crédito fiscal. Un crédito fiscal, y también lo dijo la Corte, perfectamente determinado en cuantía líquida, pero además legalmente notificado. Y aquí fue la espada de Damocles. Porque ahora sucede que si no me notificaron, entonces ese plazo no puede empezar a correr. Ya estaba determinado el crédito, pero no me fue notificado, por lo que quiero. Esta es una situación de grave inseguridad jurídica, porque entonces puede venir un crédito de 1980, no sé, no ocurre. No me fue notificado, ya había estado determinado, y el plazo para que prescriba no ha corrido. Si lo ponemos, si lo actualizamos, le aplicamos recargos, multas, entonces es un crédito mortal por necesidad. Pero fíjate que interesante, y perdóname que hago un paréntesis. Perdóname, porque aquí es en donde a veces muchos nos perdemos. Acabas de comentar, el crédito estaba determinado. Así es. ¿Sí? Pero, o más bien, la obligación fiscal estaba determinada y el crédito fiscal no había sido debidamente o legalmente notificado. Entonces, aquí, ¿qué debemos entender por determinado? ¿Por el contribuyente, por la autoridad o cómo está esa parte que me parece muy interesante? Aquí tenemos una situación curiosa, porque el método que tenemos en nuestro país se llama de autodeterminación. Es decir, que yo contribuyente, como si entendiera y fuera fácil, yo debo de calcular mis impuestos. Digo, estamos hablando de que nuestro México tiene un nivel educativo de 5º año de primaria, y el cálculo de los impuestos no es algo sencillo, pero así se los ponen. Tenemos el sistema de autodeterminación. Entonces tenemos un problema, porque si a un pequeño contribuyente le digo que tiene que pagar sus impuestos, pues va a requerir contratar un contador y luego no tiene para eso. Claro. Entonces es una problemática grave que sí debemos de ver nuestros tipos de contribuyentes para ponerles exigencias. La ley es general y eso es uno de los puntos malos, ¿no? Porque debe de también adaptarse. Por eso tenemos la equidad, claro, que es la justicia aplicada al caso concreto. No puedo tratar igual a los grandotes que a los chiquitos. Entonces sí es algo problemático. En prescripción, lo importante es que la distinción nítida es que vamos a hablar de caducidad cuando todavía no existe el crédito fiscal. No ha sido determinado. La autoridad está en sus facultades, estamos en la fase administrativa, en la fase oficiosa. Y vamos a hablar de prescripción una vez que ya existe el crédito cuantificado, el crédito fiscal. O sea, si yo tengo una cantidad que adeudo, pero la autoridad no la ha detectado, ¿no podemos hablar de crédito fiscal aún? No. Ok. Hasta que la autoridad la determine. La determine. Entonces, imaginemos ya combinando un poquito esto. En el año 4, mes 11, la autoridad inicia facultades de comprobación. ¿Sí? Se suspende la caducidad. Así es. Y ahí se tarda 5 años. ¿Sí? Y después de los 5 años determina el crédito. Puede todavía, porque se suspendió. Tiene un mes. Así es, sí, ¿verdad? Así es. Y lo hace en ese mes. Así y ¿sabes qué? Me debes tanto. Ahora, a partir de ese momento, tienen que transcurrir 5 años más para que prescriba el crédito. ¿Es así? Así es. Entonces voy 15 años. Ahora, 5 años sin que suceda algo, porque también la autoridad es mañosa y en ese momento la prescripción se interrumpe, y se interrumpe con cada gestión de cobro que haga al deudor, que haga la autoridad. Entonces, ¿y aquí sí legal o ilegal también? No, si ya te pregunto, porque ya no sé, ¿no? Ahora sí ya, ¿qué tal si hace una gestión de cobro que es ilegal? Para ellos, donde la ley no distingue, no debemos distinguir. Toda gestión de cobro. Toda gestión de cobro interrumpe la prescripción. Qué barbaridad. Entonces ahora sí que es terrible la situación, no podemos seguir así. Toda gestión de cobro es más, hubo hace, no recuerdo, 3, 4 años, una oferta y una promoción, que yo siempre les digo, todo lo que venga del SAT, cuidado, porque huele a azufre, aquí hay algo terrible. A finales de año, inclusive se habilitaron las administraciones para recibir unas cartitas. Las cartitas se bajaban de la página del SAT. Y entonces ofrecieron fabulosos descuentos del 80% en recargos. Así es. Y entonces todos los contadores, todos muchos, empezaron a ofrecerse una oferta y una promoción del SAT para sus clientes. Hay que aprovechar.
solo por hoy. Y les digo, inclusive habilitaron las administraciones, bajaban la cartita y ahí era el reconocimiento expreso de un crédito fiscal. Claro. Entonces ahora sí que con eso estaban dándole a la autoridad otros 5 años. Porque hablamos de interrupción, ¿verdad? Exactamente. Sí, así que en ese momento, al momento de presentar su cartita, era el reconocimiento expreso, y si era un crédito fiscal o un supuesto crédito fiscal que iba a prescribir, con otros 5 años. No, y luego ya te enteraste de lo que pasó. Después de esa fecha de que nos dijeron, ok, ¿sabes qué? Te perdono. Ajá. Ahora están cobrando. Así es. Que no acumularon el importe de la condonación como ingreso acumulable para el contribuyente. Y ahora le están cobrando el impuesto de esa condonación. Sí, porque era la problemática. Yo en aquellos entonces estuve haciendo mucha labor en el Colegio de Contadores, estuve diciendo, tengan cuidado con esto, no acepten porque no saben lo que va a venir después. La autoridad, ¿qué va a decir? Ustedes va a llegar con ustedes, la autoridad les va a decir, ustedes van a decir, tú me condonaste, mira, aquí tengo la prueba, pero pues es la prueba de que le dieron otros 5 años más a la autoridad. Entonces la autoridad va a decir, sí, yo te condoné ese supuesto crédito fiscal, pero ahora ya tengo la duda. Claro, claro, ya me quedé con otros 5 años más ahí. Así es. Bueno, entonces aquí la prescripción, entonces, el crédito fiscal se extingue por prescripción en 5 años, esa es la regla. Así es. Y inicia a partir de la fecha en que el crédito fiscal pudo ser legalmente exigido. Notificado. Ahora notificado. Si no se notificó, no puede correr la prescripción. Y, a ver, recuérdame, ¿no el 146 dice a partir de que el crédito fiscal pudo ser legalmente exigido? Eso dice el 146, ¿no? Y ahora pero es legalmente exigido a partir de que me lo notifique. Sí, a partir de que me hago sabedor. Okay. Y se interrumpe la abogada cuestión de cobro. Así es. ¿Legal o ilegal? Bueno, y aquí también viene la posibilidad de solicitar la declaratoria de prescripción. Y aquí ¿qué nos puede decir? ¿También conviene? Eso está más grave. Hay que hacer un movimiento estratégico previo. Primero solicitar una copia certificada del expediente y que nos la dé, porque ahora sí que estamos avisando, ¿no? Y la segunda, pues la prescripción, tanto la caducidad como la prescripción se pueden ejercitar en ambas vías, en vía de acción, solicitando, o haciendo mi escrito, solicitando a la autoridad, o en vía de excepción, ya en juicio. Ya en juicio con un crédito fiscal determinado y debidamente notificado, entonces lo ejercitamos de esta manera. Para mí sería lo más conveniente, ya con todos los elementos, porque luego también si nos acercamos a la autoridad y llevamos nuestros papeles, luego nos los piden y la autoridad luego ya nos hace ojo de hormiga, ya no vuelven a salir. Entonces, sí, lo más conveniente aquí pues, es impugnar, tener mucho cuidado con los abusos de recibo, las copias, todo, para que podamos ofrecerlas como grabación. Es difícil contar con una negligencia tan grande por parte de la autoridad que teniendo un crédito fiscal ya legalmente notificado no te cobren 5 años, ¿no? De hecho, hay un detalle vergonzoso. La primera causa de cancelación de los créditos fiscales fue por un tiempo, prescripción. Y eso no es otra cosa que ineptitud de nuestras autoridades. Sí, máximo que te digo, ya está debidamente determinado y notificado además, ¿no? Legalmente notificado. Y ahorita la jurisprudencia es lo que dice, que no importa que diga que haya pasado, si me está notificando un crédito que según yo considero que ya prescribió y me defiendo, lo estoy reconociendo y entonces se interrumpe el plazo y vuelve a empezar a correr. Entonces nos dejan en total estado de indefensión realmente. Y esto no lo debemos tener. Pero lo que necesitamos son juicios y luego la gente en general no quiere ir a juicio. Es nuestra labor ahora sí que inyectarles enjundia para que accedan a litigar. Muy bien, y a ver, aquí también una pregunta que nos surge mucho a los contadores sobre todo, ¿no? Vamos a suponer que presenté mi declaración anual en tiempo, transcurrieron los 5 años a partir de esa fecha, de acuerdo a lo que estamos viendo, pues ya caducaron las facultades de la autoridad para determinar el crédito. Pero si quieren revisar algo, lo pueden hacer, ¿sí? O sea, pueden decir, mira, vengo a revisarte otras cosas, no te voy a determinar nada, vengo a revisarte
pues a lo mejor hay por ahí un delito penal que quiero perseguir y quiero checar algo. Sí lo pueden hacer. Por eso pensamos, ya no pueden entrar, ¿eh? Ya rompí todo, ya tiré todo. Aquí la situación es esta, hay un consejo, y ese es un consejo válido de supervivencia ante la autoridad fiscal. Siempre hay que ser muy afable. Yo siempre les digo, cuando el SAT toca sus puertas, abran las puertas de su corazón, ofrézcanles a los auditores café, té, galletitas, trátenlos bien, porque ellos tienen la sartén por el mango. Entonces nunca, jamás oponerse, porque el hecho de oponernos a que se haga cualquier acto de fiscalización nos trae consecuencias negativas. Siempre hay que estar cooperando con la autoridad. Si cooperamos con ella, podremos estar en mejores condiciones para poder ver una situación que nos sea más favorable como contribuyentes. Entonces siempre hay que colaborar con ellos. Jamás hay que decir, no, ya prescribió y cerrar las puertas en las narices. Eso no. Siempre hay que colaborar con ellos. Si eso hacemos, ahora sí que estamos garantizando también que en un momento determinado podamos tener acceso a las facilidades que en un momento determinado nos puede ofrecer la autoridad para pagar nuestros créditos fiscales. Lo ideal aquí es siempre cumplir. El contribuyente cumplido va a tener como premio justamente inclusive las devoluciones, ¿no? Claro. Entonces es lo que básicamente tenemos que cuidar. Si la autoridad me llega a mí, tengo que atender. Siempre. Entonces no ser agresivo ni mucho menos. Al contrario, muy diplomático. Correcto. Pero ahí entonces ya no podríamos hablar, ya caducadas sus facultades, ya no podríamos hablar de que determine ningún crédito y por lo tanto no hablaríamos ya de la figura de la prescripción para nada, ya no tendría nada que ver la prescripción. ¿Estás de acuerdo? Así es. Ya con la caducidad sería más suficiente. Ya no tenemos que preocuparnos por decir, caramba, y me lo van a notificar, pues ¿qué te notifican si no te pueden determinar? Ahí hay un detalle en el que sí hay que tener cuidado. Cuando hemos solicitado pago en parcialidades, porque luego ahí viene la situación, se les olvida por alguna causa dejar de pagar las 3 parcialidades consecutivas, y entonces viene el crédito fiscal. Entonces hay que tener cuidado en esos detalles. En términos generales, si no, entonces si ya caducaron las facultades, entonces ya no hay problema. Está tranquilo. Y del caso de la prescripción, hay que tener cuidado, nada más de permanecer agazapados, pero vigilantes, para ver qué pasa. ¿Sí? Pero sí agazapados, escondidos. Una vez transcurrido el plazo de los 5 años, porque aquí hay que ver la distinción también, para prescripción solo hay un plazo, son 5 años. Para caducidad son los 3 plazos, 2 de 5 años y el otro de 10. Si pasados en prescripción los 5 años la autoridad no ha hecho nada, entonces sí ya puedo ejercitar con toda confianza la prescripción en vía de acción. Sí, porque no te vayan a salir ahí, no es cierto, sí te fui a notificar, pero no estabas. O te notifiqué por estrados, o no sé qué cosa, ¿no? Y entonces ya con eso te interrumpió el plazo de la prescripción. Muy bien, pues ya nos hiciste favor de ilustrar en cuanto a lo que es la caducidad en términos generales y en particular en materia fiscal. La caducidad igual, que son los plazos, la caducidad se suspende, la prescripción por regla general se interrumpe, y nos hablabas de algunas diferencias ya. ¿Alguna otra que consideres relevante para cerrar este esquema de las dos figuras? La caducidad se va a referir a las facultades de la autoridad fiscal. En la caducidad estamos en la fase oficiosa del procedimiento administrativo. ¿Sí? Entonces ahí no hay nada, no existe nada, no existe crédito fiscal en este momento. Hablamos de prescripción una vez que ya se ha cuantificado en cantidad líquida el crédito fiscal, y ahora sí, pues nace el crédito fiscal, y una vez nacido podemos hablar de prescripción. Muy bien. Básicamente. ¿En prescripción algún precedente importante o también son todos? Que te comento que dice ahorita la autoridad, no importa lo que haya pasado, si tú lo impugnas, estás reconociéndolo y entonces interrumpes el término. Esto es lo que hay que llevar a puntos más finos para que la Corte define esta situación, porque no resulta justo que si no me notificaste debidamente sea esta situación, que me vas a interrumpir el término. Claro. Y hay otra cosa en términos generales que es una técnica legislativa. Se supone que se legisla para el mayor número de casos, o sea, la ley es general por eso. Las autoridades han estado acrecentando el número de supuestos en materia de caducidad para que se
se para que se suspenda. Y esto lo hacen atendiendo a malas experiencias, a los menos casos. Entonces, en materia jurídica tenemos el principio del cualitativo por el cuantitativo. ¿Qué quiere decir?